Hago esto porque sueño por un mundo mejor, por una sociedad en la que podamos habitar libremente, dignamente. El defender los derechos de las personas es mi motivación. Hacemos esto porque queremos cambiar el mundo. Nuestra lucha es más trascendental que nuestras vidas. Te damos la bienvenida a Porque Sueño Podcast, un espacio dedicado a la defensa de los derechos, a la generación de ideas y a la exaltación de las personas capaces de quebrar lo establecido por convicción propia. Somos Michelle Ricardo y Lauristeli Peña Solano. En este episodio conversaremos con Luis Carvajal, quien es un destacado ambientalista, poeta, profesor universitario y científico. Luis estudió biología en la Universidad Máximo Gorki en Rusia. Posee una maestría en ciencias biológicas, específicamente en fisiología y bioquímica de las plantas. Posee estudios de ingeniería genética y biotecnología en plantas. Y remarco, Luis es poeta. Bienvenido, Luis. Bienvenido, Luis. Para nosotras es un placer tenerte en este espacio, un gran honor. Y queremos empezar con la pregunta obligatoria de este espacio, es ¿por qué sueñas? Mira, estoy obligado a soñar porque hay demasiadas situaciones que no me dejan dormir. Frente al deterioro continuo del medio ambiente es imposible conciliar el sueño. Frente a la pérdida de derechos ambientales es imposible conciliar el sueño. Por eso, sueño para ver si puedo dormir tranquilo. ¿Y con qué sueña Luis Carvajal? Háblanos de tus sueños. Yo sueño con convertir la inquietud de mucho en un río que los lleve a todos y que nos permita recuperar la funcionabilidad de la naturaleza para garantizar que ordenando la naturaleza ordenemos la sociedad. Para buscar la justicia social que de alguna manera nos quita, como te decíamos hace un rato, el sueño. Pero fundamentalmente luchamos por tres razones. Uno, porque estamos convencidos que la victoria es necesaria y urgente. Porque sabemos que esa victoria es posible, pero porque sabemos sobre todo para que sea posible esa victoria tenemos que participar, que ser parte. Y esa es la base, la lógica de todo el movimiento ambiental. Hay que ser parte para poder transformar el todo. Qué hermoso, Luis. ¿Y cómo se convirtió Luis Carvajal en activista medioambiental? ¿Y cuánto tiempo tú llevas cubriendo este rol? Bueno, yo tengo 70 años de edad. Y desde que tengo uso de razón, creo que he tenido preocupación por la naturaleza. Primero por su conocimiento, por saber lo que ocurría. Tengo que confesar que de niño hasta los 8 o 9 años era un excelente cazador de lagartijas y de pajaritos con tirachinas y tirapiedras. Y que probablemente ese mismo hecho me llevó un poco a entender. Luego, cuando entré en la universidad a estudiar biología, ya yo era un convencido protector de la naturaleza. Quizás no con la conciencia que con el tiempo uno ha ido desarrollando, pero sí con esa intuición que nos hacía ver que la calidad de vida de todos depende de la calidad de los sistemas naturales. Pero a mí lo que me hizo ambientalista fue la poesía. Siempre me ha gustado escribir y leer. Y de repente, cuando tú te das cuenta que tú tienes otras formas de comunicación y descubres que la poesía te permite colocarte en la naturaleza, con la naturaleza, ser parte de ella, y que la poesía no se rebate, nadie discute con un poema. Yo descubrí de repente que la poesía podía ser un arma para defender a la naturaleza y me hice más ambientalista desde la poesía. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilla! Me encanta. Mira, no habíamos pensado eso. La poesía, es cierto, nadie rebate la poesía. No. No, mira, yo vivo haciendo informes técnicos porque yo dirijo una comisión técnica, que es la Comisión Ambiental de la UAS, y formo parte del equipo ambiental de la academia, que en algún momento también lo coordiné. Y yo me doy cuenta que los informes los rebaten, dicen que no es verdad. Las mineras nos acusan de todo, pero cuando hago un poema no hay forma de debatir con ellos. Y el poema llega igual, atraviesa barreras y dice lo que yo quiero decir de otra manera. Por lo tanto, yo llego a la poesía desde un oportunismo ambientalista que me hace utilizar la poesía como una herramienta más.
Wow, qué Me poder. encanta, me encanta. Me encantó también esa nueva perspectiva que nos abre Luis Carvajal en torno a la poesía y el poder de la poesía. Wow. Luis, ¿y cuáles son las principales y más importantes luchas medioambientales del presente que nos permitirán un futuro en República Dominicana? Mira, las tendencias del presente son distópicas, o sea, son catastróficas, pero tenemos la posibilidad humana de revertirlas. En República Dominicana, el problema central de todo el ordenamiento del territorio es un problema del agua, de cómo nosotros garantizamos que el agua circule, que su ciclo se mantenga y que cada vez está más contaminada, que cada vez más costosa y que es un derecho humano que sin embargo se le niega a muchas familias. Poca gente sabe que más de la cuarta parte del presupuesto de la familia más pobre se va en buscar el agua, en comprar el agua de cada día. Y que el agua es un producto inexcusable, nadie puede prescindir de ella. Por lo tanto, el agua, que es una fuente de riqueza, ha sido una de las rutas de empobrecimiento y de trasladar recursos desde lo más pobre a lo más rico de manera continua. Por eso, garantizar el ciclo del agua, protegiendo los bosques en altura que se han especializado en interceptar esa agua e incorporarla a la naturaleza, peleando contra los usos inconsecuentes con la producción del agua, como la megaminería en altura. Imagínense que aquí los dos proyectos mineros en perspectiva son uno en Restauración, donde nace los ríos Joca y Neita, que constituyen el Artibonito, que es el agua de Haití y es el agua que va también para nuestra región noroeste. Y el otro es en San Juan, arriba de la presa de Sabaneta, que garantiza toda el agua de la región del Valle y que compromete, tanto en el caso de la concesión Neita en Restauración, como de la concesión Gold Quest en San Juan, están comprometiendo zonas que tienen un déficit estructural de agua muy agudo ya. Pero fíjate que nosotros hemos librado muchas luchas que aparecen como luchas cruzadas y complejas. Esta lucha que libramos contra la mina del Higo en Bonao y que encabezó doña Niana Vargas y que sirvió de mucho para crear la conciencia ambiental en República Dominicana. La lucha contra aquel decreto 319-97 que eliminaba el sistema de área protegida y planteaba que solo los propietarios protegen, con la idea de poder privatizar el sistema nacional de área protegida. Fue una lucha de una magnitud y de una amplitud que la gente, pero tenemos la lucha contra la siembra de tocones, o sea, con la extracción de tocones en la cordillera central, o aquel proyecto que era un proyecto que venía incluso con financiamiento internacional para sembrar masivamente eucalipto en nuestras cordilleras para la producción y exportación de pulpa de papel, que por suerte logramos revertir y logramos frenar. Nosotros tenemos muchas luchas que la gente, por ejemplo, todo el mundo conoce la lucha de los haitises, porque la lucha de los haitises tuvo una peculiaridad, y es que los sectores medios urbanos entraron en juego. Y la entrada de los sectores medios urbanos le dio visibilidad para una parte de la población que hasta entonces no participaba y rompió el bloqueo mediático, ya con los muchachos de clase media yéndose a plazas como la Plaza de la Lira. Ya no estaban en un barrio, ya no era en Capotillo, no era en Gualey, o no era en un pueblo del interior, era en el núcleo de la capital. Eso lo convirtió en primera plana y le dio, incluso creo que sobredimensionó el papel de estos jóvenes, pero que permitió articular al movimiento de las comunidades campesinas unidas de los haitíes con los núcleos urbanos, cosa que nunca se había dado, y se generó una unidad de otro tipo que por suerte tuvo como su mayor fortaleza que giró alrededor del arte. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel concierto enorme que se hizo en la Plaza España, o las grandes marchas, las grandes jornadas en las que venían miles de campesinos desde el interior, pero se incorporaban los estudiantes de los colegios y de las escuelas y de repente permitió una unidad de toda la nación alrededor de un tema principal que era el medio ambiente, pero en este medio ambiente estaba defendiendo el agua de los haitises. De hecho, prácticamente todas estas luchas ambientales giran alrededor de preservar servicios ambientales que generan los ecosistemas y que garantizan la calidad de vida. Cuando peleamos contra la degradación, por ejemplo, de los suelos en la zona de Bonao, producido por Falcon Bridge, que implicó que familias que tradicionalmente vivían de sus cultivos ya no podían producir igual por el efecto de la contaminación, la gente estaba reclamando su derecho a una agricultura pálida y limpia que se encarecía, se hacía más difícil y que provocó grandes desplazamientos.
Pero esta misma minería, tanto esta como la de Barrick implicaron desplazamiento de poblaciones, a muchos de los cuales todavía al día de hoy no le han compensado tal y como se deben. Y en la valoración de los impactos ambientales, la valoración económica, ellos no están entrando plenamente en la contabilidad. Por lo tanto, la lucha, por ejemplo, contra la minería o pelear por una ley de ordenamiento o haber peleado antes por una ley ambiental y tratar de forzar el que se cree una ley ambiental, han constituido lucha para garantizar y preservar un derecho primario que es el derecho a la vida. Mira, no puede haber derecho a la vida sin derecho al agua. Totalmente. Definitivamente. No puede haber derecho a la vida sin derecho al aire limpio y al aire puro. Claro. Porque la gente que está enfermando, muriéndose y probablemente garantizando que la totalidad de sus recursos tengan que ir a recuperar la salud, lo cual a su vez nos mete en una bola de nieve que va creciendo porque al tú tener que gastar todo lo que tienes menos recursos para abordar otras situaciones, lo cual empeoran tu salud y crea todas las circunstancias. Pero también hemos tratado de abordar el medio ambiente como un factor en el cual se generan los eventos sociales. Y no es casual los altísimos niveles de violencia que tú tienes en los barrios marginados de República Dominicana, donde hay un gran hacinamiento, donde no tenemos agua, donde no hay una movilidad y recogida de desperdicio. Donde hay tanta contaminación ambiental, porque pensamos el río Sama, por ejemplo, está súper contaminado, el aire no es bueno. Luis, es muy importante esta reflexión que hace y por eso estás invitado acá, sobre todo porque a veces se nos olvida que el agua y el ambiente vale mucho más que cualquier pepita de oro. Y tú has hablado de esas incontables luchas, algunas que yo desconocía y me imagino que nuestro radio escuchas también. Y queríamos saber cuáles son los retos y los peligros que enfrenta un ambientalista. Mira, empecemos por los retos que enfrenta el movimiento ambiental. El primer reto del movimiento ambiental es seguir creciendo, seguir articulándose. Yo creo que de manera imperceptible para la sociedad dominicana el movimiento ambiental de hoy es mucho más grande, mucho más maduro y tiene mucha más capacidad para convertirse en un contrapoder. ¿Por qué? Porque el movimiento ambiental, en tanto contrapoder, evita que políticas públicas que afectan derechos sociales fundamentales se impongan. Si no hubiera existido el contrapoder de San Juan, hace rato que la presa de Golfo estuviera desarrollada. Piense como en la comunidad de Juan se evitó que le metieran una presa de cola en un sitio después de una gran movilización. Ahora, el reto es seguir fortaleciendo la unidad. La red socioambiental, creada hace alrededor de 4 años y que ha articulado al movimiento ambiental y al movimiento social, ha dado un paso de muchísima madurez al incorporar toda la diversidad de pequeños problemas y grandes problemas. No lo ve pequeño porque de repente, muchos de los casos que nos presentan, nosotros nos damos cuenta que en su escala son pequeños, pero para la comunidad son de una magnitud enorme. Y, por ejemplo, siempre me gusta volver sobre el agua por una razón. En las comunidades campesinas, el agua golpea a todo el mundo, pero no golpea con tanta fuerza al hombre como a la mujer, porque la mujer es la que la carga, la que tiene la garantía de que esa agua sea inocua y la que principalmente la utiliza producto de las asimetrías y las desigualdades de género en que vivimos, hace que la crisis ambiental la golpee con mucha más razón. Por eso el movimiento ambiental tiene que devenir y ha devenido de alguna manera el movimiento feminista. Porque si nosotros no somos capaces de recuperar que la desigualdad primaria sobre la que se generan todas las demás está asociada a la desigualdad de género, de repente nos encontramos con un movimiento ambiental concentrado en aspectos puramente técnicos y no en la base social y económica que genera la degradación. Porque nadie contamina porque sea malo. Se contamina porque la lógica de los procesos de producción persiguen expandir el capital. Y mientras yo menos gaste en resolver problemas o lo haga, o sea, y si yo expando el capital, pero además me quedo con los bienes y socializo, externalizo los males, creo un enorme problema. Por eso, el principal desafío nuestro es que podamos entender la racionalidad. Y para mí, ahora mismo, mi principal meta es lograr que las entidades a las que yo pertenezco, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencias, sigan siendo un punto para esa articulación, para esa creación de conciencia y para ese empujar y para agitar. Porque nosotros los ambientalistas somos agitadores. Mucha gente quiere negar la agitación, pero la agitación no solamente es un derecho, es una necesidad, es una obligación. Lo que pasa es que mucha gente lo toma como negativo. Pero, ¿qué es más sano y más valioso que la agitación? Totalmente. Estamos de acuerdo, ¿eh? Por eso le voy a decir un secreto que no lo he dicho mucho.
yo empecé a organizar actividades alrededor de la cultura, fundamentalmente alrededor de la poesía, como los aquelarres, o lo que hacíamos en Macorís, que eran los encuentros poéticos, o los recitales en las diversas comunidades, como una estrategia de agitación. Porque además el fortalecimiento de la cultura en cualquiera de sus dimensiones fortalece la lucha, porque la lucha ambiental, lo ambiental es parte de una lucha global de la sociedad, y cualquier aspecto que se fortalece lo fortalece a todo. Entonces, fortalecer la cultura como estrategia de resistencia, como estrategia de educación, como estrategia de movilización y de agitación ha sido fundamental. En los grandes triunfos ambientales de República Dominicana, como en Bahía de las Águilas, estuvieron los hermanamientos con Bahía de las Águilas, o el hermanamiento con el mar que hicimos en Cabrera, o el hermanamiento con Loma Miranda, el hermanamiento con la Loma del Higo, donde campesinos, activistas urbanos y grupos de todos los tipos, en un rito formal, o sea, recuperábamos la ritualidad, nos declarábamos hermanos, y si Loma Miranda es mi hermana y yo soy su hermano, entonces era lógico que pudiéramos defender de manera integral a Loma Miranda y que pudiéramos de manera integral manejar estos aspectos. Luis, ¿tú dirías que es peligroso ser ambientalista en República Dominicana? Es peligroso ser contrapoder, porque el poder te tolera hasta que tú te constituyes en un peligro. Si tú en un momento dado lo que haces, por ejemplo, en un espacio de educación, actúas como contrapoder, el poder te va a perseguir y te va a dar en la cabeza, porque constituye un riesgo. En ese sentido, claro que están en riesgo permanente. En nuestro país tenemos por lo menos 4 mártires ambientalistas. Probablemente el primero de todos fue un extranjero, un geólogo alemán, que denunció, fue quizá uno de los primeros que empezó a denunciar el impacto sobre los ríos, y él simplemente se desapareció. No aparece nunca como que fue producto pero la forma en que él se desapareció y se perdió incluso en la propia zona de Najayo es una señal. El caso de un compañero que fue asesinado durante una gran marcha contra Falcondo en Bonao, eso es un caso. Luego tenemos el caso de Sixto Ramírez el Maco, liberado de la cárcel y asesinado por un esbirro al servicio de Alba Sánchez. Un minero le metió la escopeta en la boca y le disparó. Y tenemos recientemente una víctima en Tireo que estaba denunciando las extracciones, pero no son las únicas. Nosotros tenemos muchas víctimas que han perdido su trabajo. Por ejemplo, mi amigo Carlos Ascensión, que falleció recientemente, perdió su trabajo siendo ingeniero de minas, una persona altamente capacitada, porque simplemente había denunciado las irregularidades y los impactos ambientales de la minería. Siendo un minero y un defensor de la minería, él decía, si queremos que se haga minería, tenemos que hacer buena minería. La mala minería es lo peor. Él perdió su trabajo, no es el único. Yo conozco a mi amigo Domingo Abreu, prácticamente lo sacaron del Estado por defender lo que el Estado protegía, que era una responsabilidad de proteger. Te pongo estos casos porque son conocidos, pero hay centenares y centenares. Tengo un compañero que trabajando en el Ministerio del Medio Ambiente, en el área de evaluación, te dice, este proyecto no puede ir porque tiene un impacto negativo, y el ministro en su momento, de ese momento, lo canceló porque el ministro quería que aprobaran el proyecto. Todo eso son víctimas y son formas de violencia. Contra los activistas ambientales hay permanentemente un tipo de violencia que no es más que trasladar la violencia concentrada contra la naturaleza hacia los defensores de la naturaleza. Qué terrible, esto nos parece muy terrible. Luis, nos queda muy poco tiempo, pero queremos cerrar con algo lindo y con una noticia positiva. Entonces nosotras queremos que tú nos cuentes algún logro en esa amplia carrera, alguno de tus logros, sobre todo el que más te emociona a ti. Mira, ningún logro de lo que podamos hablar es un logro mío. Y eso es importante decirlo. Ninguno es mi logro. Es un logro de un colectivo que se ha venido moviendo. Yo soy parte de ese colectivo. Yo pienso que mi mayor mérito es poder haber encajado junto con tantos ambientalistas luchadores, con especialistas que son grandes estudiosos y que nos ha llevado a, por ejemplo, el haber conjurado la amenaza contra el río Yuna en la Loma de Blanco. Yo pienso que es un logro. Haber podido evitar que Loma Miranda esté destruida es un logro. Haber logrado la ley ambiental en la perspectiva que tiene. Haber frenado un proyecto para llenar de eucalipto nuestra cordillera central. Haber evitado que República Dominicana entregara los bancos de la plata y la Navidad al Reino Unido. Pero haber conformado
una conciencia, ser parte de esa conciencia ambiental que hoy se mueve alrededor de las redes socioambientales y de la diversidad de movimientos, lograr que en Dominicana casi todos se reconozcan como ambientalistas, aunque formalmente no lo sean, es un logro del que soy parte. Yo me reconozco en esa parte, no como protagonista, pero sí como parte. Muchísimas gracias, Luis Carvajal. Qué hermoso mensaje nos deja. Les recordamos a nuestros radioescuchas que sigan nuestras redes sociales, que busquen a Luis Carvajal y su página de internet, luiscarvajal.com, está llena de poemas maravillosos que esperamos que ustedes conozcan porque todos están vinculados, o la mayoría están vinculados a la naturaleza. Esto es Porque Sueño Podcast. Nos encontramos en el siguiente episodio. Que vivan los pueblos que luchan porque sueñan. Esto es Porque Sueño Podcast. Nos encontramos en el siguiente episodio.